Ya. Buenas tardes con todos. Entonces, hoy día le voy a dictar la clase de ayer y la de hoy día. ¿Cuántos son? 9, ¿no? Siempre en promedio es así, ¿no? 9 y 10. ¿No? Bien, buen número. Deberían haber varios conectados, supongo. Muy bien. Empezaremos con la clase de adenocarcinoma de colon. Es una patología que más o menos tiene una frecuencia de aparición en algún momento de la vida, más o menos de 2 a 2.2 personas por 100 habitantes. Hablaremos algo de la epidemiología. En cuanto a la incidencia de casos del global de cánceres, está en tercer lugar. ¿Ya? Pero si digamos, estimamos este dato en relación a fallecimientos, pasa al cuarto lugar. ¿Esto qué significa? Que la tasa de sobrevida es más o menos elevada y no es tan baja, por ejemplo, con el cáncer de gástrico. Miren, acá el cáncer gástrico. El cáncer gástrico tiene más o menos, en quinto lugar en cuanto a incidencia, pero cuando vemos la tasa, o sea, la mortalidad, para cáncer gástrico, del quinto al tercer lugar pasa. Entonces significa que el cáncer que más mata es el de estómago comparado con el colon. Aquí vemos ya algunos datos en Perú, ¿no? Que para ambos sexos ocupa el quinto lugar en cuanto a las tasas de incidencia y de mortalidad en cuarto lugar. Ahora si nos vemos para el sexo, el otro es el sexo femenino, es el sexo varones, ocupa el cuarto lugar, tanto en mortalidad como en tasa de incidencia. Aquí vemos el global estimado de incidencia en el Perú para el cáncer colorectal, que es de 11.1. Si comparamos con el de estómago, los últimos datos nos dicen que está cerca de 20, cáncer gástrico. ¿Ya? Acá dice 15.8, pero los últimos datos nos dicen que está cerca de 20. Chile está en 25 y otros países como Costa Rica también están alrededor de 25. Entonces, es el cáncer gastrointestinal más común, pero es la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. ¿Ya? Y la incidencia de este tipo de cáncer colorectal no ha declinado de una manera importante en los últimos años. Pero para que ocurra este cáncer se necesita de unos procesos, y este proceso es multipasos.
antes de que se genere el cáncer. Más o menos como el cáncer gástrico, como la cascada de Pelayo y Correa, como vamos a revisar más adelante. Acá muchos factores intervienen, por ejemplo, el factor medio ambiente que tiene que ver con la dieta, agentes biológicos, agentes químicos, físicos tienen su peso en la generación de esa patología, ¿no? Pues si recordamos la dieta, a menos ingestión de fibra, frutas, verduras, es mayor la tasa de incidencia. Y lo contrario también, ¿no? Aunque hay una división de Harrison donde dice de que la dieta no tiene mucho que ver con el cáncer de colon, pero en los textos de gastroenterología no es así. La dieta es un factor importante. Hay muchos agentes biológicos también relacionados con el cáncer de colon, como por ejemplo la Escherichia coli, la productora de colibactina, el, el Fusobacterium nucleatum y la toxina del Bacteroides fragilis, ¿no? Múltiples agentes químicos, ¿no? Es el tabaco, ¿no? Por ejemplo. Como la bilis también, ¿no? Las personas que son colecistectomizadas aumentan su riesgo de cáncer de colon 3 veces y aumenta en 2 veces las tasas de incidencia de cáncer gástrico. Y la bilis es un factor también importante en la generación. Hay otros factores también, los genéticos y los epigenéticos, ¿no? Bueno, todos los cánceres son genéticos, pero para el cáncer de colon, solo un 25 a 30% tienen relación con la herencia. Y el resto es debido a factores epigenéticos, ¿no? Eh, Acetilación, metilación, alteración de los ribosomas, perdón, de las histonas, del microRNA. Acá vamos a ver algunos factores bien establecidos en cuanto al desarrollo del cáncer gástrico, ¿no? Se sabe que a mayor edad, pues este tipo de cáncer es aún más frecuente, ¿no? Y parecido al cáncer gástrico, cáncer de páncreas y el hepático. El consumo de carnes rojas también tiene mucha relación, ¿no? Las poblaciones donde mayor es el consumo, mayor son las tasas de incidencia. Igual, ¿no? La ingesta de alcohol, pero una ingesta de alcohol más o menos importante, ¿no? El tabaco, la obesidad, ya desde el sobrepeso hay cierta relación con las tasas de elevación de la tasa de incidencia de cáncer de colon. Igual, ¿no? El sedentarismo también es otra causa. Más o menos todos estos factores también tienen que ver mucho con otras patologías oncológicas, ¿no? Y por el cáncer de colon, además, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Sobre todo, ¿cuál? La colitis ulcerativa, ¿no? Eh, También es importante si hay la historia de algún dato hereditario, de algún síndrome relacionado al cáncer colonorrectal. También tiene que ver mucho la acromegalia o la historia epidemiológica familiar de cáncer de colon o el del desarrollo de pólipos adenomatosos. Factores posibles de riesgo hacia la patología de colon. Bueno, el hombre es el sexo biológicamente débil en relación a la mujer, pues el hombre vive en promedio de 7 o 8 años menos que la mujer. Aquí en Rusia, Ucrania, Japón, las mujeres en Arequipa viven casi 7.2 años más que los varones. La deficiencia de calcio también tiene que ver con el riesgo hacia el desarrollo del adenocarcinoma de colon. Igualmente, la deficiencia de los folatos, de la vitamina B6, de la vitamina D, o como les dije, ¿no? La ingesta disminuida de fibra en la dieta y de igual modo del selenio, ¿no? Pero esto no significa que si consumimos más calcio del que necesitamos, nos va a beneficiar en algo al desarrollo de esa patología. Pues no. Igual del ácido fólico, de la vitamina 6, de la vitamina D, ¿no? Porque ahora vemos en televisión, escuchamos en las calles como Alto de la Luna, etcétera, de vitamina D para evitar, ¿no?, el riesgo del desarrollo de diversos tipos de cáncer, igual con la B6, ¿no? Pero no es así. Hay que consumir en cantidades adecuadas, porque si no, al otro lado nos vamos y es aún peligroso esto. Este cuadro, ojalá que lo puedan observar. Creo que sí.
¿Ya? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo? A ver, empecemos con el consumo de carnes rojas, ¿no? Las carnes rojas tienen una serie de proteínas o moléculas que tienen un factor tipo insulínico, ¿no? Y esto está muy relacionado al desarrollo de la neoplasia colorectal o de cualquier tipo de neoplasia, ¿no? El tubo digestivo sobre todo. Tienen una serie de nitritos que son mutágenos, también tienen una serie de sustancias eh, sulfuro ligadas a los aminoácidos. De igual modo, la misma presencia de fierro también es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Todo esto que va a ocasionar un daño en el ADN, ¿no? Y este daño en el ADN, como estamos hablando ya de factores externos, son factores epigenéticos, daño del ADN. La leche también tiene que ver, ¿no? Pero la leche dicen que pues tiene grasas saturadas y estas también son peligrosas, ¿no? Porque esto va a generar una mayor producción de ácidos biliares y ya hablamos de los ácidos biliares, ¿no? Que son factor de riesgo para el desarrollo del cáncer colorectal, también del gástrico, ¿no? Pero tiene algunos factores que por sus cantidades, por la vitamina D, el calcio, podría ayudarnos en algún grado, un factor protector, los productos lácteos. De igual modo, ¿no? También hay algunos factores como el ácido butírico, los butiratos, que ahora se sabe que sí tienen son factor protectores contra los neoplasias, ¿no? Pues estos disminuyen la proliferación celular, la apoptosis la mejoran, igual la diferenciación celular la mejoran. Hasta hace unos años se pensaba que el ácido butírico, los butiratos, pues eran más bien generadores de procesos oncológicos, pero no es así. También hay algunos ácidos de cadena corta que mejoran la respuesta inmunológica en la leche. El ácido láctico también puede ayudarnos en algo, ¿no? Sobre todo personas que son estreñidas, ¿no? Podrían tener algún factor protector, al igual que los frutos, vegetales y la fibra en general, los granos, por ejemplo, ¿no? Esto en cuanto al cáncer de colon, porque ya después veremos que algunos granos o frutos secos podrían ser muy dañinos para nuestra salud. ¿Qué es lo que hace la fibra? ¿Qué es lo que hacen los vegetales, ¿no? Entonces aumentan el volumen de las heces y por tanto va a haber un menor tiempo de tránsito intestinal, ¿no? No va a haber estreñimiento, se va a corregir los estreñimientos, pues de algún modo pueden diluir todas las sustancias que pueden generar procesos oncológicos. Pero acá hay un dato en cuanto a la fibra. También la fibra, se ha hecho muchos estudios que también podría ser un arma de doble filo, pero en cuanto al tema de la cáscara, pero de la cáscara de trigo, centeno, cebada, sobre todo lo que tiene, todo lo relacionado al gluten. Por ejemplo, para el estreñimiento sabemos que es muy bueno el salvado de trigo, ¿ya? Pero el salvado de trigo se puede pegar en la mucosa intestinal y en las zonas donde se adhiere a la mucosa, tiende a entrar en putrefacción esa cáscara y en la putrefacción se va a generar una serie de sustancias que le llamamos poliaminas, las putrecinas, cadaverinas y espermidinas, que tienen un olor muy especial, que son altamente oncogénicas. Por eso ya no se recomienda nada de salvado de trigo. Eso sí, que coman frutas, verduras, que tomen agua, que hagan ejercicio los pacientes que tienen tendencia al estreñimiento. Sobre todo que consuman los alimentos que le aceleran el tránsito intestinal y eso puede variar de persona en persona. Ahora, ¿qué tiene que ver el microbioma con los procesos oncológicos? Pues bastante, ¿no? El microbioma que tenemos pues regula la respuesta inflamatoria. Sabemos que si es mayor la respuesta inflamatoria o un estado hiperinflamatorio, pues puede generar eventos oncológicos, como sucede con las hepatitis crónicas, la gastritis crónica, ¿no? La colitis crónica, ¿no?
pero los microbiomas pueden regular esta situación. De igual modo, también, aparte de regularizar la respuesta inflamatoria, también la respuesta inmunológica, la metabólica, la hormonal y la inhibición de muchos patógenos, en cuanto de otros patógenos que pueden relacionarse al adenocarcinoma de colon. Pues en el hospedero, aunque no está aquí en esta imagen, más o menos cada 18 minutos nosotros generamos en algún momento alguna mutación en nuestros genes, pero tenemos todos los sistemas encargados para la reparación de ese gen mutado. O si no se repara, se programa su muerte celular. Y si no, la destrucción celular, es que no se consigue los primeros dos objetivos. Y así toda la vida pasamos en esto, ¿no? Entonces, algunos principios en cuanto al daño genético y epigenético, pues es al final un solo daño epigenético no va a ser letal. Tiene que ser varios daños epigenéticos o genéticos para que ocurra la oncogénesis. Por eso de los multipasos que les dije. Aproximadamente el 70% de todos los cánceres de colon son adquiridos, esporádicos, ambientales. Dentro de este 70% se considera más o menos a un 20% que son procesos estocásticos o espontáneos, ¿no? Estocástico es, digamos, tú te cuidas, tienes buen peso, buena dieta, tus genes son buenos, etcétera, pero de pronto te da el cáncer de colon, ¿no? Pero ahora ya se sabe que esto no es tan cierto, puesto que somos lo que somos inclusive desde antes del nacimiento, como ya les hablé la vez pasada, ¿no? A veces uno puede cuidarse, pero nuestros padres se cuidaron, recibimos la lactancia materna adecuada, nuestro parto fue vaginal, ¿no? Todo eso tiene que ver, ¿ya? Entonces, el 70% aproximadamente son adquiridos y un 25 a 30% son hereditarios. Pero todos los cánceres tienen en algún grado algún problema genético, unos más que otros. Todo lo que tiene que ver con la herencia, pues se relaciona a lo que es la línea germinativa, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con lo adquirido a factores ambientales o epigenéticos. Acá les voy a presentar los principales síndromes relacionados al adenocarcinoma, ¿no? Bueno, en esta zona del mundo, los más frecuentes pues, son el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Siempre recordando que ambos tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Pero miren, a pesar de que el patrón es el mismo, sin embargo, el riesgo de desarrollar el cáncer en algún momento de la vida es la mitad de lo que en el Lynch comparado con la poliposis adenomatosa familiar. Todo paciente que tiene el gen de la poliposis adenomatosa familiar mutado, hereditario, todos van a ser en algún momento de su vida, así que no fallecen por otra cosa, el adenocarcinoma de colon. A diferencia del Lynch, que es solamente la mitad. Pero a diferencia de la poliposis adenomatosa familiar, en el Lynch, con mayor fuerza se pueden presentar adenocarcinomas en otros órganos, ¿no? Como el de endometrio, ovario, hasta de vías biliares, ¿no? En ambos puede haber una manifestación también a nivel del sistema nervioso central. Siempre a una edad más temprana se va a manifestar la poliposis adenomatosa familiar, en promedio 20 años antes comparado con el síndrome de Lynch. En la poliposis adenomatosa familiar, la importancia del gen implicado el APC, pues casi abarca el 100%, pero no llega a ser el 100%, porque se necesita de otros genes o de otros factores epigenéticos para que también se desarrolle la poliposis adenomatosa familiar, a diferencia de Lynch, que son varios los genes implicados, ¿no? MLH1, MSH2, MSH6
PMS2 sobre todo. Hay otros síndromes, ¿no? Como la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Es muy parecida su riesgo de aparición en un momento de la vida al Lynch, 70-60% aproximadamente. También se relaciona a otros tumores y la edad, comparando con la poliposis adenomatosa familiar, es aproximadamente 15 años después. Y el gen es el mismo, ¿ya? Hay otro síndrome, el de Muti, también es una poliposis, pero este está relacionado a este gen, MI. En el Peutz-Jeghers también hay genes implicados, acá los tenemos, ¿no? El STK, LKB, ya sucede también en edades tempranas. La poliposis adenomatosa, la poliposis juvenil es en edades aún más tempranas. Inclusive hemos visto en niños estos pólipos juveniles tanto en recto como gástricos o duodenales. Y acá tenemos el síndrome de Cowden, que es muy rara vez visto, pero hemos tenido ya una biopsia en el hospital hace poco, que nos parecía que era un adenocarcinoma, había sido un amartoma. Entonces, posiblemente el paciente que rara vez se ve, esto podría ser un síndrome de Cowden. Como es un síndrome de Cowden, se debe hacer otros estudios también, donde está implicado este gen, el PTEN. Bueno, esto siempre hablamos, ¿no? De cáncer hereditario o cáncer adquirido, ¿no? Para saber esto se pide a los pacientes la prueba de inestabilidad de microsatélites, ¿no? Con esto, si sale esta prueba positiva, nos indica que estamos ante un cáncer esporádico, ambiental, adquirido, ¿no? Entonces, no olvidarse de eso, ¿no? Pero si sale negativa, nos hace pensar más en un proceso hereditario, ¿no? Como probable síndrome de Lynch, ¿no? Pero para esto necesitamos también el estudio de otros genes, ¿no? Por ejemplo, el BRAF. Aparte de todos los que hemos nombrado, el BRAF, por ejemplo, ¿no? Porque si en estos pacientes el BRAF está mutado, nos hace pensar que se trata, lo más probable, de algo hereditario, ¿no? Y el pronóstico sería aún peor. Se sigue toda esta línea desde el INEM de Lima, ¿no? Para ver si estamos ante algo esporádico o algo hereditario al final. Pero siempre se pide con las pruebas, se empieza con las pruebas epigenéticas. Algunos piden tanto la muestra de tejido normal, que puede ser una muestra sanguínea periférica, o del mismo tejido tumoral. Si encontramos alguna mutación, solo en el tejido tumoral y no en el tejido de sangre periférica, es un hecho que es algo adquirido. Pero si encontramos la mutación en ambos tejidos, es algo ya adquirido. Porque si tenemos, por ejemplo, el gen APC mutado, no es solamente mutado en las células del colon, sino en todas nuestras células. Acá vamos a poner un caso clínico, chiquito nomás, de una paciente adulto mayor, ¿ya? La cual tuvo hematoquesia. Y se le pidieron una serie de estudios, sobre todo para microsatélites, y se demostró que había una inestabilidad de microsatélites. ¿Ya? Entonces, ya con este dato, es algo esporádico, ¿no? Es algo adquirido, algo epigenético. Entonces, se trataba de un adenocarcinoma esporádico. Estas son las imágenes que se pueden observar en una tomografía aquí el tumor. ¿Cerran? Está en el colon ascendente y se ven todas las células desorganizadas. Si se fijan bien, algunas son en anillo de sello, ¿no? A pesar de que son en anillo de sello, pero felizmente en este caso no es un cáncer hereditario, sino esporádico adquirido. Esta es la imagen que observamos por endoscopía. Casi todos los tumores del tubo digestivo
las imágenes son muy parecidas, ¿ya? Como hemos visto con Lady, ¿no? Y Leslie, ¿no? Así también hemos visto en el duodeno, algo muy parecido. Realmente son tejidos friales. Uno toca con la punta del endoscopio con la biopsia, sangran, siguen sangrando. Como es un tejido tumoral, pues está súper vascularizado, ¿no? Para que se pueda generar la nutrición y pues y acabe con nosotros. Bueno, entonces en este paciente se encontró pues hipermetilación, que es un cambio epigenético, y esto pues ya nos hace pensar que se trata de algo esporádico, algo adquirido. También se hacen estudios de inmunohistoquímica. Por inmunohistoquímica se pueden encontrar también algunos daños en el ADN de estos genes que tienen que ver mucho con el Lynch, pero no es un daño de base, sino es un daño relacionado a acetilación, hipermetilación o hipometilación. Esto se puede obtener por inmunohistoquímica, que la hacen también aquí en Arequipa. Allá. Estos genes son muy importantes que los conozcan los mismatch repair, que tiene que ver con una serie de eventos oncológicos, cáncer de mama, páncreas, estómago, endometrio, ovario, etcétera, ¿no? Son los genes reparadores del ADN. Como les dije, ¿no? Cada 18 minutos mutamos una célula y estos genes se encargan de la reparación, pero del diagnóstico, ¿qué gen se encarga de que una célula está mutada? El P53. Por eso le dicen el vigilante del ADN, ¿no? Es el que hace el diagnóstico. Esta célula está mutada, ya vengan otros genes a repararlo, si es que se puede, ¿no? Si no, pues ya se programa dosis. O si no, no se repara ni nada, destruirlo. Y lo mismo para cáncer de mama, otros cánceres. Entonces, ¿dónde empieza todo? En los fólicos. ¿Ya? Estos fólipos son de la mucosa o epiteliales, que son los nombres que se utilizan, ¿no? Y estos son los relacionados al cáncer. Los adenomatosos, los aserrados, los amasomatosos, otro tipo de pólipos, pero que ya estos tienen menor importancia en el desarrollo del adenocarcinoma. Los inflamatorios es muy raro que se puedan transformar en adenomatosos y luego en adenocarcinoma. De estos tres grupos, adenomatosos, aserrados y amartomatosos, los más peligrosos son los aserrados, ¿ya? Estos en la endoscopía no son vistos con facilidad, porque su diseminación es lateral, su crecimiento es lateral. No son como los adenomatosos, que su crecimiento es vertical, ¿no? Dando los pólipos que conocemos, ¿no? Pediculados, subpediculados, sésiles. No, estos son, los aserrados tienden a ser planos y a la endoscopía es bien difícil verlos. Bueno, dentro de los adenomatosos, pues hay los tubulares, los vellosos y los tubulovellosos, ¿no? Se retiró un pólipo de la unión recto-sigmoidea. Hace poco, no sé qué alumnos estuvieron. ¿Ustedes tuvieron? Del recto que fue un pólipo. No, no, con usted no. Con Leslie y Lady se sacó y ese pólipo fue velloso. Que pues parecía siempre, no era tubular, era velloso. Entonces, realmente es de bajo grado el que hemos ubicado, pero los de alto grado son los que son aún más peligrosos, ya que la displasia de alto grado para algunos patólogos ya es un adenocarcinoma localizado y para otro grupo de patólogos todavía es una displasia de alto grado. Inclusive para los mismos patólogos se han hecho estudios que les cambian los frascos, o se les repite lo mismo para que vean. Hasta un mismo patólogo dice, viendo la misma muestra, es de alto grado,
vuelve a ver la misma muestra y dice, no, es de bajo grado. Entonces es medio complicado eso. Y peor aún si se trata de diferenciarlos con los adenocarcinomas. Acá está el problema, los A cerrados, no se olviden, los que tienen mayor riesgo a desarrollar el adenocarcinoma. Y estos son los pólipos que nos hacen quedar mal a los gastroenterólogos porque a veces no se los puede observar, ¿no? Hay que tener un buen equipo de endoscopía para ubicarlo. Los endoscopios son igual que los autos. Desde un Tico, un Toyota, un Audi y algo así. Bueno, estos pólipos cerrados, por lo general, pues son hiperplásicos. Pero dentro de esa hiperplasia que tienen, se pueden encontrar inclusive lesiones adenomatosas, ¿no? Y si, digamos, es un adenoma, y además es hiperplásico, son los que tienen mayor riesgo aún dentro de los acerrados, como vemos acá. Los amartomatosos sí, vemos sobre todo en los Kreutzberg, que son contados los pacientes, ¿no? Que existen. También tienen relación con el desarrollo del adenocarcinoma. Entonces, son dos las vías principales por las cuales se desarrollan los adenocarcinomas, ¿no? Ante la vía de la inestabilidad cromosomal o mediante la vía de la inestabilidad microsatelital. También hay otras vías relacionadas, por ejemplo, lo que es al fenotipo metilador, ¿ya? CPG. Aparentemente endoscópica, pero ya histológica o por inmunohistoquímica, pues ahí se va a encontrar la diferencia de qué estamos hablando. Todo lo que tiene que ver con la inestabilidad cromosomal está relacionado sobre todo a la poliposis adenomatosa familiar. Por eso aquí este gen implicado, ¿ya? Si este gen implicado está mutado y es heredado, pues estamos frente a la poliposis adenomatosa familiar. Si este gen está metilado, hipermetilado, acetilado o hipometilado, son eventos epigenéticos, o sea, algo adquirido. Pero conforme va avanzando la evolución del desarrollo de los pólipos, se van sumando además otros genes, ¿ya? Este es en las tres vías ocurre eso, conforme va avanzando el desarrollo. Se van sumando nuevos genes para el desarrollo del cáncer. Por eso les dije, ¿no? Un solo gen es bien difícil que genere un evento oncológico. Tienen que ser más genes implicados. Igual, ¿no? Para esta vía de la inestabilidad, ustedes observan, pues podría ser un Lynch, podría ser, pero si los cambios en estos genes son epigenéticos, con la repetida acetilación, metilación, histonas, microsatélites, microRNA, entonces ya es adquirido. Ahora esta vía del fenotipo metilador es más raro que ocurra, pero sí se ha visto, ¿ya? Estos son los genes implicados. Al final, en este cuadro no dice, pero al final el P53 tiene una afectación epigenética como en casi todos los tumores. Esto va a generar una clasificación molecular del adenocarcinoma de colon, ¿no? Los SIN, NSI, el CIN. Las clasificaciones moleculares recién se está llegando a consensos. Aún no hay nada del todo dicho. Esta es tal vez la clasificación de consenso más usada en el mundo, ¿no? Que se clasifica, como ustedes observan acá, ¿no? En el tumor, cáncer inmune, el canónico, el metabólico y el mesenquimal. No se olviden que el canónico es el más frecuente de todos en nuestra clasificación, ¿ya? Acá se ve, por ejemplo, en el inmune, cómo este gen BRAF que les nombré en un inicio está implicado, ¿no? Y de verdad que tienen pues un mal pronóstico, al igual que el mesenquimal.
Estamos de peor pronóstico. Ahora, ¿cómo vamos a vigilar los hallazgos, ¿no? De una colonoscopía? La colonoscopía es el mejor método, es el gold estándar para la observación del colon. Hay también la colonoscopía virtual, pero no pasa nada comparado con lo que es una colonoscopía de alta calidad. Siempre la pregunta es, ¿no? ¿Cada cuánto hay que hacernos nuestra colonoscopía? Depende de lo que sea, de los hallazgos que se hayan encontrado en la persona, ¿no? Si una persona se le hace a los 40 años, por ejemplo, una colonoscopía, no se encuentra pólipos, el intervalo de la vigilancia son 10 años aproximadamente. Salvo que tenga antecedentes de cáncer de colon en la familia. Puede ser al año o 2 años. Ahora, si encontramos pólipos pequeños, los hiperplásicos, sobre todo en el recto del sigmoide, igual, cada 10 años se puede hacer la vigilancia de estas personas, ¿no? Ahora si encontramos ya adenomas, adenoma significa que hay displasia, pero son lesiones de menos de 10 milímetros, uno o dos, la vigilancia, como sea en el cuadro, es cada 5 años aproximadamente. Pero si ya aumenta el número de los pólipos adenomatosos, puede ser cada 3 años. Si son más de 10 pólipos adenomatosos, puede ser cada 2 años. Y así sucesivamente se usa este cuadro para ver en qué momento hay que hacer la vigilancia de nuestros pacientes. Acá, por ejemplo, ¿no? De las lesiones aserradas, cualquier lesión aserrada no puede pasar más de 5 años su vigilancia. En promedio puede ser inclusive cada 3 años la vigilancia de estos pacientes, ¿no? Aunque aquí siempre se le da más importancia a todo lo que tiene pólipo aserrado, pero con displasia. Inclusive el pólipo aserrado tradicional, pero que tiene displasia, se debe vigilar cada año. Por eso les dije, este pólipo aserrado es el que nos hace quedar mal a los gastroenterólogos, porque se lo programa al año y muchas veces hemos visto que ya avanzó la lesión a adenocarcinoma. Cuando ya se ubica el adenocarcinoma, no son de buen pronóstico. Casi siempre el BRAF está implicado. Entonces, miren, acá justamente lo que les hablaba del BRAF, ¿no? Pero del BRAF, sobre todo del pólipo adenomatoso, el aserrado, el hiperplásico y del tipo aberrante que tiene mucha relación. Y veamos acá qué otros genes pueden estar implicados epigenéticamente, ¿no? MLH1, en este caso la metilación, y también algunos otros genes que de repente se han heredado, como están observando aquí, que tiene que ver con el desarrollo de los pólipos aserrados, ¿no? Ahora, el resto de pólipos aserrados en el cual el BRAF no está implicado, ahí está implicado el CARRAS, acá está mal escrito en el libro, el CARRAS. Estas son las dos vías principales de desarrollo de adenocarcinoma de los pólipos aserrados. Los que tienen que ver con el BRAF tienen que ver mucho con la inestabilidad de microsatélites y estos factores de metilación del CPG. Y los que tienen que ver con el CARRAS tienen que ver sobre todo con la metilación del CPG, pero además de la inestabilidad cromosomal, como vimos en otra imagen. Entonces, para entender todo esto de lo que es la oncogénesis, en esta imagen se puede ver, ¿no? Todos los tipos de receptores, ¿no? Las primeras trincheras que hay en las células. Después hay otros receptores u otras moléculas implicadas que son la segunda trinchera, ¿no? Pueden haber 3, 4 trincheras en relación al desarrollo de eventos oncológicos. Esas trincheras todas tienen que trabajar armoniosamente como una orquesta sinfónica. Si alguna falla o algún punto falla, imagínense qué melodía va a salir, ¿no? Es el desarrollo de la oncogénesis. Bueno, y acá ya son imágenes histológicas de los genes implicados en relación a la clasificación molecular, ¿no?
Sobre todo, es lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver inestabilidad cromosomal tiene que este gen APC y el KRAS, como les dije, el TP53 casi siempre. Todo lo que es la inestabilidad microsatelital, pues los genes implicados, ¿no? Ya sea por eventos epigenéticos o genéticos o hereditarios. Y acá el fenotipo metilador, ¿no? Sobre todo, como les dije, con el BRAF. Más que todo relacionado, ¿cuáles? A los adenomas aserrados, ¿no? ¿Por qué? Por hipermetilación. Generalmente el daño del TP53, no se olviden, es por hipometilación en los eventos oncológicos. Esporádicos, ambientales, adquiridos. Oye, acá para que no se olviden, porque hablamos siempre del genoma, del epigenoma, ¿no? El genoma, pues, es nuestro ADN, pero el epigenoma es lo que está alrededor del ADN, ¿no? Algunos profesores que les gusta la biología molecular dicen, por ejemplo, que, a ver, imagínense una Biblia sin puntos, comas, espacios, ni nada, ¿ya? Ese es el ADN. Pero los puntos, comas, espacios, etcétera, ese es nuestro epigenoma. Para que lo entiendan. De hecho, que lo van a entender ustedes. Entonces, no se olviden, pues, eso de lo que hemos hablado, la hipermetilación de los eventos ambientales adquiridos, ¿no? Por hipermetilación, hipometilación, la metilación histonas, acetilación, fosforilación, la ubiquitinación, etcétera. Y todo esto tiene que ver, sobre todo, en este caso, con, con estas moléculas. ¿Cuáles son? Las histonas, ¿no? Y todo lo que generan esos cambios epigenéticos, ¿no? Tienen que ver con la oncogénesis, con genes supresores tumorales que están afectados, otros genes están amplificados, todo esto tiene que ver con la reproducción celular, la apoptosis, la migración celular y la vascularización estimulada, ¿no? Para que al final el resultado sea el desarrollo de cáncer de colon. Ya. El único factor que nos da un pronóstico favorable es todo lo que tiene que ver con la inestabilidad de microsatélites. Pero todo el resto de factores, como edad avanzada, el grado histológico, la mutación del KRAS, del GRAF, o los niveles del CA, son desfavorables. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué significaría esto, no? Que todo lo que es inestabilidad de microsatélites es adquirido. Y si es adquirido, pues no es tan riesgoso como algo hereditario. Y de mejor pronóstico. Acá hay algunos marcadores que nos hablan, pues, de estos tumores esporádicos adquiridos. ¿Cómo se van a beneficiar, no? Como les dije, todo lo que es inestabilidad de microsatélites es algo favorable. Pero aún así, todo lo que tiene que ver con el BRAF es desfavorable. Para todo lo que es la terapia, que se usa mucho la biológica. La quimioprevención ahora, ¿la quimioprevención ayuda o no ayuda en el cáncer de colon? Porque nosotros, los gastroenterólogos, cuando encontramos múltiples pólipos en los pacientes, les damos algunos antiinflamatorios como el celecoxib, por ejemplo, ¿no? Y hemos observado, sí, que es
enlentece el desarrollo de adenomas en estos pacientes, pero de que los desaparezca no, porque como hay la polipectomía, pues esto lo podemos controlar, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver con el ácido araquidónico, que tiene que ver con la formación, la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas hacen que se irríen mejor los tejidos, ¿no? Y tiene que ver mucho, la disminución de las prostaglandinas tiene que ver mucho con el desarrollo de eventos oncológicos, al igual que tiene que ver la obesidad que hemos nombrado, ¿no? O los procesos inflamatorios, sobre todo los crónicos. Esto podría ser protector ante un evento oncológico, ¿no? La actividad física, la aspirina, lo que les dije de Celecoxib, por ejemplo, pero puede ser cualquier antiinflamatorio, la vitamina D en cantidades adecuadas y los ácidos grasos de cadena. Muy bien. Supongo que va a haber varias preguntas al respecto. Por ejemplo, como todo evento oncológico, siempre recordar que una anemia sin mayor explicación, una pérdida de peso, cambios en el hábito defecatorio, en el diámetro de las heces, aplanamiento de las heces, la palpación de un tumor, pues ya nos va a indicar bastante. A veces en algunos libros dicen, ¿no? Que si el cáncer es en el lado derecho, podría relacionarse más a un cuadro de anemia. Si está en el lado izquierdo, más tiene que ver con cambios en el hábito defecatorio, en la formación de las heces. Pero no necesariamente es así, porque eso ya ocurre cuando está ya demasiado avanzado el adenocarcinoma. El Programa Nacional de Control de Cáncer de Colon recomienda a los 45 años que todos debemos tener una colonoscopía, pero esto puede también variar de acuerdo a los antecedentes de cada una de las personas. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Ya sí? ¿En qué lado del colon, o sea, si en el izquierdo o el derecho es más frecuente que se presente el adenocarcinoma? Y también si es que esto tendría que, o podría variar, ¿no? En cuanto al pronóstico. O sea, si en algún lado sería peor que el otro. Hay una tendencia que la gran mayoría de casos que están en el lado derecho tienden a pertenecer a algún síndrome hereditario. Y los que están en el lado izquierdo tienden a ser procesos oncológicos esporádicos adquiridos, ambientales. Pero esa es una tendencia. De hecho, si un evento es hereditario, ya sea localizado en el lado derecho, transverso o en el descendente, pues si es hereditario, de hecho es de mal pronóstico, que son genes mutados, heredados que están implicados, que son en personas más jóvenes. Si el evento es adquirido, esporádico, ambiental, son de mejor pronóstico. Son en personas de mayor edad, más o menos 15, 20 años más que un evento hereditario. Son de mejor pronóstico. La progresión de estas enfermedades son más lentas, además. Ahora, la localización más frecuente del adenocarcinoma en general es en la unión recto-sigmoidea, es en el lado izquierdo. ¿Hay más preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el segundo tema. Sobre las hepatitis agudas y las crónicas, ¿no? Bueno, para que una hepatitis llegue a ser crónica, primero ha tenido que ser, de hecho, un evento agudo, porque la persistencia de las transaminasas en algunos casos por más de 6 meses elevadas significa que ya estamos ante un evento crónico. Pero si dentro de los 6 meses este evento, una infección viral, por ejemplo, las transaminasas se normalizan,
pues ha sido solamente una hepatitis aguda. El punto de corte son los 6 meses de las transaminasas elevadas. No olvidarse de eso. Bueno, entonces, este es un hígado sano, como que casi todos lo tenemos, pero este hígado sano puede tener una evolución desfavorable en el tiempo, ¿no? Como les dije, una hepatitis aguda después puede progresar a una hepatitis crónica, pero felizmente el porcentaje en esta evolución, en esta escala, cada vez es menor. Ahora, de los que tienen hepatitis crónica, un mínimo porcentaje va a ir al desarrollo de la cirrosis hepática. Y de los que, del global que tienen cirrosis hepática, menos del 5% en algún momento van a desarrollar un hepatocarcinoma. Pero para el desarrollo del hepatocarcinoma se puede saltar el paso de la cirrosis. Muchas hepatitis crónicas pueden progresar a un carcinoma hepatocelular. ¿Y esto a qué conlleva? Que todo paciente que tiene una hepatitis crónica, sea cual fuese la etiología, debe hacerse una vigilancia, es una recomendación, sobre todo una ecografía, ¿no? Una ecografía anual o bianual. Aparte también se puede pedir algunos biomarcadores como la alfa-fetoproteína. Pero la alfa-fetoproteína también se puede elevar en otros eventos e inclusive puede estar normal cuando ya hay el desarrollo de un hepatocarcinoma. Entonces, en general, esta es la historia natural, ¿no? Para que veamos la imagen, ¿no? Un hígado normal que después ya tiende a acumular grasa, que cambia su color a la visualización. Luego del desarrollo del hígado graso, pues se genera la fibrosis, luego la cirrosis. Esto en cuanto al desarrollo de la historia natural del hígado graso. Bueno, en general, el grado de fibrosis va a ser importante determinar en los pacientes que tienen algún grado de hepatopatía. Esto se hace mediante la elastografía. En el mercado, el aparato que se usa es el FibroScan. El FibroScan es un tipo más o menos parecido como una ecografía, en lo cual nos va a determinar si estamos ante un hígado F0, F1, F2, F3, F4. El valor predictivo positivo del F4 sí nos ayuda bastante. Ya cuando encontramos en este estudio un F4, no hay duda que se trata de una cirrosis. El detalle viene acá en cuanto al grado de una fibrosis, si es leve, moderada o grave, con FibroScan con la elastografía. Lamentablemente la marca FibroScan sí puede determinar cada uno de estos grados de la fibrosis. Pero hay otros elastógrafos que no son adecuados y puede conllevarlos a una serie de errores en sus resultados. Entonces no se olviden. F0 sin fibrosis. A partir de F1, F2, F3, fibrosis, ya F4 ya es una cirrosis. Ya había una respuesta inflamatoria con reemplazo de hepatocitos por los fibroblastos. En toda esta evolución desde la hepatitis aguda, la crónica, el desarrollo con o sin cirrosis, el desarrollo del hepatocarcinoma se puede dar a partir de la hepatitis crónica. Por ejemplo, aparentemente no es un hígado cirrótico, pero sin embargo ya hay el desarrollo del hepatocarcinoma, ¿no? Por eso la vigilancia, sobre todo ecográfica, que se debe hacer estos pacientes. Empezaremos con las hepatitis agudas. Las hepatitis agudas, las más frecuentes de hecho son por el alcohol y por los virus. Pero si nos vamos a otras latitudes, por ejemplo Europa, las principales causas son drogas, ¿no? Sobre todo el paracetamol, la manita, que es pues los honguitos que crecen en la lluvia, ¿no? Que pueden tener sustancias tóxicas, nada más que en Europa, en algunas zonas de Europa, secan esos honguitos y inclusive hasta los fuman, ¿no? Y eso puede generar un daño hepático.
por toxicidad. Igual a aflatoxina. La aflatoxina es un producto de los hongos, de los Aspergillus, ¿ya? Y las aflatoxinas tienen que ver mucho con el desarrollo de la hepatotoxicidad y también del desarrollo del hepatocarcinoma en la progresión, en la historia natural de esta patología hepática. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, sí, seguro que casi todos nosotros tomamos de vez en cuando nuestros tragos, solo algunos nos emborrachamos, pero acá tiene que ver mucho el acetaldehído y asimismo el acetato en cuanto a la toxicidad hepática, ¿no? Este es el daño, digamos, producido por el etanol, el alcohol, ¿no? El daño por el metabolismo oxidativo que ocurre dentro del hepatocito, ¿no? En el cual están implicadas pues, las enzimas que están observando, ¿no? La alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa, y todo con un consumo alto de energía y con la producción de estos dos, sobre todo del acetaldehído, que son muy tóxicos para el hepatocito. Entonces, aquí es un daño directo del alcohol sobre el hepatocito. Peor aún, el metanol, ¿no? Que es el ron de quemar, ¿no? Que de repente alguna vez han escuchado noticias, ¿no? Que se equivocaron, tomaron metanol, 3, 4 directo al hospital, fallecieron de los 4, 2. Así de tóxico es el metanol en estas hepatitis agudas. Por la toxicidad, por la formación primero del formaldehído y luego del ácido fórmico, que es altamente hepatotóxico. El daño del hepatocito por el etanol es sobre todo por el acetaldehído. No olvidarlo. Entonces, un consumo crónico de alcohol primero empezará con una hepatitis aguda, luego una hepatitis crónica con las transaminasas elevadas, más de 6 meses, ¿no? Y ahí ya se va a poder observar lo que es la esteatosis por el consumo del alcohol, ¿no? Pero si la persona deja de los enólicos, pues la resolución en la gran mayoría de casos va a ocurrir sin mayor problema. Pero si continúa el daño por toxicidad, por el consumo de las bebidas alcohólicas, el etanol, casi un 20%, un poquito más van a ir de la esteatosis hacia la fibrosis, ¿no? De lo que hemos hablado del F1, F2, F3, ¿no? Y un pequeño porcentaje de los que tienen fibrosis, menos de la mitad, del 20% van a desarrollar la cirrosis. Pero hay algunos factores que pueden acelerar todo este paso hacia el carcinoma hepatocelular, como son, además, la comorbilidad por la infección por el virus de la hepatitis B, la hepatitis C y la exposición a las aflatoxinas. No se olvide este término. ¿De cuál de las aflatoxinas? Sobre todo de la B1. Ahora, en cuanto a los virus. En cuanto a los virus, ya sabemos que los virus A y E son de transmisión entérica. Los de transmisión parenteral, sobre todo, son el B, C y D, ¿no? El B y el D casi siempre van juntos, ¿no? El D depende mucho de una infección B para que se instale en el hepatocito. También hay otros virus que tienen relación con la hepatotoxicidad, la hepatitis aguda, y en algunos casos van hacia la cronicidad, ¿no? Como son el herpes virus, el citomegalovirus y este virus que ustedes lo conocen. ¿Cuál es? ¿Ah? Varicela zoster, ¿no? Que también da hepatotoxicidad. A ver, de los virus de la hepatitis, ¿cuál de estos virus es ADN virus? El B. El resto son RNA virus. Luego, el herpes virus, ¿qué tipo de transmisión puede ser? Puede ser oral, ¿no? Herpes labial, ¿no? Puede ser oral genital también, ¿no? Generalmente es horizontal la transmisión de los herpes virus, ¿no? O citomegalovirus, la transmisión es a través de fluidos, ¿no? Fluidos puede ser semen, flujo vaginal, o citomegalovirus. Bueno, y el varicela zoster,
¿Cómo es la transmisión? Sobre todo respiratorio. Ujú. Bueno, entonces eso era en cuanto a los virus y las hepatitis agudas. Pero también estos honguitos que son muy parecidos a los champiñones, ¿no? Que los consumimos, puede haber un error en la recolección, de repente nos dan, en vez de los champiñones, la samanita Z, ahí sí va a haber un gran problema de toxicidad hepática. Eso bien difícil que en Perú ocurra, más ocurre en lugares donde abundan este tipo de hongos, sobre todo en Asia y en Europa, ¿no? Esta amanita, por ejemplo, es la amanita faloides. Hay varios tipos de amanita, por la forma que tienen. Ahora, les hablé de los aspergillus. Los aspergillus es un tipo de hongo que provoca las aflatoxinas. Y las aflatoxinas son también directamente tóxicas para los hepatocitos, ¿no? Por el metabolismo que llevan, que se necesita igual a citocromo P450, algunas variaciones en la citocromo P450, con una serie de productos, así como en el alcohol, digamos, hay daño por toxicidad, también las aflatoxinas en su metabolismo tienen una serie de metabolismos que los estamos observando aquí, que son también altamente tóxicos, y siempre con ese nombre de aldehídos, ¿no? Ahora, les hablé algo de las aflatoxinas. Por ejemplo, una infección por el virus de la hepatitis B, pues la exposición a una dieta con aflatoxina, la B1, va a generar la aceleración de la enfermedad por este virus, de tal modo que va a haber inclusive un aumento en la replicación del virus de la hepatitis B gracias a esta exposición de la dieta. Entonces va a haber mayor número de virus gracias a las aflatoxinas. Es como darle combustible a la infección por el virus de la hepatitis B. Además, va a haber mayor posibilidad que una infección aguda por el virus de la hepatitis B genere hacia una infección crónica, o sea, hacia una hepatitis crónica, ¿no? E inclusive va a haber un aumento en la integración del ADN viral en el hepatocito. Porque ¿qué pasa con este virus? ¿No? Este virus puede dejar de ser circulante, pero ya al infectarnos el virus de la hepatitis B se va a integrar al ADN del hepatocito y va a estar ahí escondido para que en algún momento ocurra la replicación de este virus, sobre todo cuando hay inmunosupresión. Y esta aflatoxina sumada a esta infección por el virus de la hepatitis B, además va a aumentar el riesgo al desarrollo del hepatocarcinoma. O sea, como dos factores hay sinergismo, pero en contra de la salud de la persona infectada. Este es el aspergillus, su imagen es microscópica. Ahora se preguntarán dónde está este honguito del aspergillus produciendo las aflatoxinas. ¿Quién sabe en qué alimentos? Y casi a diario los consumimos. Por ejemplo, un maíz, ¿no? Que lo dejamos, digamos, para que se seque y después sacar los granitos para hacer el maíz tostado. Acá se puede generar el aspergillus y el hongo va a producir también sus aflatoxinas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Muchas veces hemos visto en algunos frutos, inclusive en la casa, cuando no nos gusta comer fruta, que sus padres compran y ahí se está malogrando toda la fruta, estas imágenes, ¿o me equivoco? También, ¿dónde están? En los frutos secos. Las castañas, las pecanas, los pistachos creo que se llaman. Sí, ahí también se pueden desarrollar los aspergillus, y los aspergillus generan las aflatoxinas. Y este es de cada día. Lamentablemente en el Perú no hay un buen control para verificar esto, ¿no? El daño que nos pueden provocar algunos frutos secos que no tienen el control sanitario adecuado, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en el consumo de los frutos secos, que si tienen un manejo nutricional adecuado, pues son unos superalimentos, ¿no? Sobre todo por el omega 3 que contienen. El maní. El maní es el caldo de cultivo de los aspergillus, generadores de aflatoxina, de la B1. Bueno, en los libros le dicen cacahuate.
Ahora vámonos al lado de las drogas que provocan infuria hepática aguda, ¿no? Ahí tenemos el paracetamol en primer lugar en el mundo. Ya con 4 gramos en una sola dosis de paracetamol, ya estamos ante una hepatitis aguda por drogas, ¿no? Ya inclusive con 20 gramos de paracetamol, una persona puede fallecer por el daño de toxicidad directa de los productos del paracetamol. Entonces, este es uno de los modos más frecuentes de suicidio, pero no en Perú, países Europa, Estados Unidos. El curso clínico de la intoxicación o de la ingestión de paracetamol pues tiene sus estadios, ¿no? Felizmente causa una falla hepática aguda, hiperaguda. O sea, dentro de los primeros 7 días que se inicia la ictericia, se presenta la encefalopatía. Y hay estadios que se lo dividen. Ya después de 7 días, felizmente, con una terapia adecuada y con el antídoto del paracetamol iniciado, pues estos pacientes pueden ir muy bien. ¿Cuál es el antídoto del paracetamol? La N-acetilcisteína. Que la damos en novenos, en algunos casos que ha ocurrido, sobre todo en esto de la pandemia, que algunos pacientes no entendían bien, les decía, ¿no? Con COVID, si tiene usted fiebre, dolor, mialgias, artralgias, etcétera, toma un paracetamol de 500 cada 8 horas, ¿no? Pero algunos tomaban hasta 3, 4 paracetamoles de 500 cada 8 horas, porque les dolía mucho, tenían mucha molestia, pero se les dañaba el hígado. Y peor aún, si digamos estas personas hacían uso de la ivermectina, ¿no? Que también es otra droga relacionada al daño hepático. Entonces, miren, la sintomatología pues, de la intoxicación por el paracetamol es bien clásica, ¿no? Ya desde las primeros minutos ya el paciente empieza a tener náuseas, vómitos, sudoración fría, letargo, malestar. En un inicio las transaminasas están normales, pero pasan 2, 3 días y se disparan las transaminasas, igual las bilirrubinas, el tipo de proteína se prolonga, pero después de 5 o 7 días el paciente empieza ya a mejorar. ¿Esto qué significa? Que el fallo hepático agudo, hiperagudo, es de mejor pronóstico que el fallo hepático agudo, el fallo hepático agudo, lento, ¿no? Sería la traducción. Los de peor pronóstico son esos, el último grupo. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir por qué una hepatitis aguda hay ictericia? A ver. ¿O por qué las transaminasas se elevan? Ya, las transaminasas se elevan porque hay muerte de los hepatocitos. Entonces, todo el contenido celular del hepatocito es vertido al torrente sanguíneo. Dentro están las transaminasas. Las transaminasas, pues, en cantidades abundantes entran al torrente sanguíneo solo por la muerte de los hepatocitos. Por ejemplo, yo me infecto con la hepatitis A, que es la que más ictericia da. ¿Ya? El virus no va a destruir el hepatocito. Lo que va a destruir el hepatocito son nuestras defensas que van a ubicar los hepatocitos infectados y van a destruir nuestras defensas a los hepatocitos. Al destruir, se elevan las transaminasas. Pero ahora, ¿qué pasa con los colangiocitos? Que están, que digamos, el epitelio de los conductos biliares, ¿no? Se van a inflamar los colangiocitos y al inflamarse va a disminuir el lumen de los conductos biliares. Y al disminuir el lumen, el pasaje de la bilis va a ser inadecuado y va a haber como una éstasis y se van a elevar las bilirrubinas. Pero muchas hepatitis, no hay mucha afectación de los colangiocitos. Entonces, hay también hepatitis agudas anictéricas. No olvidarse. Aquí vemos, ¿no? De lo que les hablaba del paracetamol, ¿no? De la N-acetilcisteína, que realmente si no existiera este producto, mucha gente con el COVID ha podido quedar muy mal de sus hígados.
pero contamos con endovenoso, vía oral, también el N-acetilcisteína. Y cuando ya pues ha demorado mucho el tiempo de llegar al hospital, se le está el cardón activado y que ayuda de gran manera a disminuir la absorción del paracetamol que aún ha quedado en el tubo digestivo. Pero si, digamos, está dentro de las 3-4 horas de la ingestión, hay que hacerles igual el lavado gástrico a estos pacientes. Aquí vemos la serie de fármacos implicados en el daño hepático. De hecho, los analgésicos, ¿no? Como el paracetamol, ¿no? Los salicilatos, los AINES, los antituberculosos, sobre todo estos tres, ¿no? La isoniazida, rifampicina, piracidamida. La amoxicilina, pero ligada al ácido clavulánico, las tetraciclinas, las minociclinas, también los antifúngicos, ¿no? Ketonazol, fluconazol, el ácido valproico también usado como antiepiléptico, las carbamazepinas, una serie de drogas tienen que ver con daño hepático. Y aquí en el Perú, el daño tóxico por hierbas, sobre todo en la zona de Puno, Cusco, la Huancavelica, Ancay, ciertas hierbas que se dan a algunas personas. Para tu hígado, tómate estas hierbas amargas, pues sin embargo pueden tener sustancias tóxicas que pueden dañar el hígado. Pero de lo que más está estudiado sobre la manita, ¿no? Que les he nombrado sobre todo la faloides, ¿no? Ahora vamos a la parte de las hepatitis crónicas. Cualquier daño agudo puede generar hacia un daño crónico. O sea, por lo menos que las transaminasas estén elevadas 6 meses o más, ya para que hablemos de lo que es una hepatitis crónica. Esa es la definición prácticamente, ¿no? De hecho, las principales hepatopatías crónicas son debidas a eventos infecciosos como la hepatitis B y la C y a enfermedades autoinmunes, como nos vamos a revisar algunas. Estos son los dos virus que más dan hepatitis crónica. El virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Hasta hace unos 10 años la hepatitis C está en primer lugar como la causa de hepatitis crónica. Pero gracias al tratamiento erradicador, curativo que existe actualmente contra la hepatitis C, pues ya, inclusive en algunos países ya está a punto de erradicarse la infección por hepatitis C, como en España. Pero en España, por ejemplo, hay algunos datos de los 90, prácticamente el 2% de la población estaba infectado con el virus de la hepatitis C, y ahora es rarísimo encontrar casos de hepatitis C, gracias al tratamiento curativo. Pero no así para la hepatitis B, porque como este es un DNA virus y les he explicado que se puede integrar al DNA de los hepatocitos, pues hasta ahora no hay un tratamiento curativo para la hepatitis B. Solo el tratamiento es para disminuir la carga viral circulante. La carga viral circulante nos indica también el riesgo hacia el desarrollo de cirrosis, hepatocarcinoma. A mayor carga, mayor desarrollo. Pero con el tratamiento, como disminuimos la carga viral, pues disminuimos también el riesgo al desarrollo de la cirrosis o del hepatocarcinoma. El alcohol también es otra causa, y ya les adelanté de las hepatitis crónicas o las hepatopatías crónicas, ¿no? Cualquier tipo de bebida, así sea el mejor whisky, etiqueta azul, gold, etcétera, todo esto tiene que ver con el desarrollo de la hepatopatía crónica, de las hepatitis crónicas, cualquiera de ellas. No es que la cerveza no hace menos daño que el pisco, no, cualquiera. Ahí ya tiene que ver el porcentaje y el volumen diario, que ya eso ya también es por idiosincrasia y por dosis, si va uno a evolucionar o no hacia la cirrosis. La autoinmunidad también está relacionada a las hepatitis crónicas, ¿no? Esto generalmente relacionado a todo lo que son enfermedades hereditarias, que son dos las principales, las hepatitis autoinmune y la otra es la colangitis esclerosante primaria, que estamos viendo en esta imagen. La hepatitis autoinmune solo implica daño en los hepatocitos, no en los conductos biliares. A diferencia de la colangitis esclerosante primaria, que sí provoca daño en los conductos biliares. También hay otras patologías, por ejemplo, la colangitis biliar primaria, antes conocida como la cirrosis biliar primaria, y su síndrome de superposición,
que tiene parte de hepatitis autoinmune y también tiene parte de, por ejemplo, de una colonquitis biliar primaria, que era la antigua cirrosis biliar primaria, ¿no? Y hay algunas manifestaciones de enfermedades, por ejemplo, del lupus, ¿no? Algunos pacientes con lupus tienen manifestaciones hepáticas muy similares a lo que son las hepatitis autoinmunes. Y todo esto relacionado a las hepatitis crónicas. También hay enfermedades metabólicas relacionadas a las hepatitis crónicas. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, ¿no? Que tiene que ver con el metabolismo del cobre. Una manifestación de estos pacientes son estos anillos que observan. ¿Cómo se llaman esos anillos? Ajá, Kaiser-Fleischer. Yes. Bueno, la enfermedad de Wilson afecta a todos los órganos, cerebro, riñones, hígado, ojos, a todos los riñones, porque lamentablemente la acumulación del cobre por niveles superiores a lo normal causa toxicidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría diagnosticar esta enfermedad, no? Si ante la sospecha, niveles de cobre sérico. También la ceruloplasmina. A veces el recuento de cobre en orina de 24 horas. Ahora, otra enfermedad metabólica es la hemocromatosis, ya que es la acumulación más bien de hierro en todos nuestros tejidos. Absorbemos hierro en cantidades ya hasta a veces 8 o 10 veces más de lo normal, ¿no? Pero la acumulación de hierro nos va a llevar a toxicidad, sobre todo pues en lo que estamos hablando ahora de la hepatotoxicidad, llevándonos a la hepatitis crónica y en algunos casos hasta la cirrosis hepática. Pero también todos los órganos están implicados. Y peor aún si esta persona consume alcohol, ¿no? Esta siempre debería ser nuestra actitud con o sin hemocromatosis, ¿no? Ante esta botellita y ese vaso. El hígado graso también tiene que ver con las hepatitis crónicas. Al inicio provoca pues esteatosis y como la hepatitis aguda, ¿no? Que están elevando transaminasas. Si no se bloquean los factores causales del hígado graso, pues esto después de 6 meses va a provocar una esteatohepatitis no alcohólica relacionada al hígado graso. Este hígado graso no solamente tiene que ver con la obesidad, tiene que ver también con, de repente, con grados menores como el sobrepeso. Pero hay personas que por idiosincrasia o algunos genes implicados, aún teniendo peso normal, pueden desarrollar hígado graso, luego de la cual esteatohepatitis no alcohólica y por último la cirrosis y en algunos grados el hepatocarcinoma. Entonces, el hecho que tengamos un peso adecuado no del todo significa que vamos a estar sanos, ¿no? Hay muchos flacos que son barrigones. Por ejemplo, ellos son los que tienen alto riesgo al desarrollo de hígado graso. Y hay muchos obesos que no son barrigones, más en sí son, ¿cómo vamos a decir? Como la pera, ¿ya? O sea, caderoncitos o mujeres obesas, pero más de la cadera, pero son las que tienen menos riesgo al desarrollo de hígado graso. El problema es este diámetro, el diámetro abdominal, que lo ideal es medirlo también con una tomografía, pero a nivel del mar, porque si hacemos una tomografía para medir el diámetro abdominal, por ejemplo aquí en Arequipa, los gases van a estar más distendidos y nos puede llevar a un error. Y hasta ahora no se ha desarrollado una escala para poblaciones mayores que viven en alturas de más de 1500 metros. Todo lo que está en los libros es relacionado de 1500 metros sobre el nivel del mar para abajo. Muy bien. Y acá está la imagen de cómo un hígado graso, ¿no?, se puede desarrollar. Empezamos desde un hígado saludable, que si se dan todas las condiciones para el desarrollo del hígado graso, un 15% de esta población va a generar un hígado graso per se. De estas,
casi un 40%, si siguen las mismas condiciones que originaron este hígado graso, van a llevarnos hacia el NASH, que es la esteatosis hepática no alcohólica. De este grupo, un 15 a 25% van a desarrollar cirrosis. Y probablemente, a partir de este paso, ya no hay marcha atrás, porque ya es irreversible que una cirrosis vuelva en algún grado hacia una esteatosis hepática o en algún grado hacia un hígado saludable. Eso no es posible. Entonces, desde aquí ya se recomienda en algunos centros, sobre todo en España, el trasplante hepático. Bueno, el siguiente paso de la cirrosis puede ser el carcinoma hepatocelular, pero ahora se sabe que este paso de cirrosis se puede puentear, que un hígado graso por per se o una esteatosis hepática ya puede desarrollar un hepatocarcinoma sin haber pasado por el estadio de cirrosis. No olvidarse eso. Muy bien. Ahora sí, vamos a todas las preguntas. Tenemos 3 minutos, creo, las preguntas. ¿En cuánto tiempo este cirrótico que no ha tenido control y sustancia nada puede liberar un problema para eso? ¿En cuánto tiempo? Ya. Depende de los factores implicados, pero si digamos hacemos un estudio que incluimos a la hepatitis C, la hepatitis C es un factor de riesgo en el cual está acelerada la progresión hacia la formación del hepatocarcinoma. De ahí seguiría la hepatitis B. Pero si digamos una persona que tiene hepatitis C más B, el desarrollo aún es más rápido. Y como les hablé de las aflatoxinas, ¿no? Algunos pacientes que tienen cirrosis, sus médicos les recomiendan frutos secos, ¿no? Consuman, ¿no? Pero ¿qué tal si esos frutos secos tienen aflatoxinas? Entonces podríamos estar acelerando tanto la hepatitis B o la hepatitis C para su progresión. Tal vez el más tranquilo de los cuadros en el desarrollo del hepatocarcinoma es la de origen alcohólico. Y un intermedio es la esteatosis hepática, el hígado graso. Todos los aceleradores más rápido es la hepatitis B, la C, el intermedio es el hígado graso y el más lento es el por alcohol. Pero si una persona tiene una hepatopatía alcohólica y aparte consume frutos secos que podrían estar infectados o contaminados con aflatoxinas, se puede acelerar esa hepatopatía alcohólica. Entonces, medio complicado esto también de determinarlo, pero es así. Ahora, en cuanto a esto, tiene que ver muchos genes también implicados, ¿ya? Hay personas que tienen genes implicados para el desarrollo más rápido de hepatocarcinoma, así como los síndromes colónicos que hemos visto, igual para el hepatocarcinoma. Yo voy a hacer esa clase, ya les adelanto, que hay genes implicados. Hay personas que nacen con determinados genes que tienen que ver también con el Mishmash-Ruppel, el KRAS, genes metiladores, fenotipos metiladores, que se pueden determinar también en las personas, ¿no? Y ellos tendrían mayor riesgo a desarrollar los hepatocarcinomas. Ahora, peor todavía, hay personas que usan algunas medicinas que están implicadas también en el desarrollo del hepatocarcinoma. Por ejemplo, los anabulatorios. Son aceleradores de eventos oncológicos. No solo de mama, útero, cuello uterino, también del hígado. Carcinoma, siempre se hace la colonoscopia para, por ejemplo, si un paciente tuvo un familiar que murió a los 50 años, el otro paciente se hace la colonoscopia, se casa a los 70 años. En el cáncer hepático, ¿hay algún medio de prevención? Claro. El gran problema del hepatocarcinoma es que no se piden genes implicados, muy rara vez. Pero en los lugares donde lo hacen, por ejemplo España hacen bastante eso de qué genes están implicados,
se sabe, digamos, que si a una persona le dio un hepatocarcinoma relacionado a la herencia, ¿no? Un síndrome hereditario, la siguiente generación probablemente va a ser 15 años, de 12 a 15 años antes que ocurra ese evento oncológico. Si le dio a los 50, la siguiente generación, si es que se dan las mismas condiciones, va a ser a los 38, 40 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces, la vigilancia de esas personas con genes implicados, pues empieza desde los 20, 22 años. Generalmente con estudios simples, ¿no? Una endoscopía, perdón, ecografía. Pero si uno tiene a la mano la ecoendoscopía, tiene mayor especificidad y sensibilidad, de acuerdo también dependiente del operador. ¿Ya? El mejor estudio es una resonancia para el hígado. El mejor estudio. Con gadolonio. Pero son casos puntuales que aquí no se hacen esos estudios. En el caso de la diagnóstico sí se practica una alcohólica, lo primero que tenemos que hacer es la dieta, ¿verdad? Regresión, vamos a hacer a semana. Pero ¿qué pasa si no funciona la técnicas terapéuticas todavía? El tratamiento del hígado graso, tanto la esteatosis o de la esteatohepatitis, es bajar de peso. Digamos, si una persona pesa 80 kilos y debería pesar 65, 66, tenemos de 3 a 6 meses para que baje su peso. Con el solo hecho de bajar de peso, hemos hecho bastante. Hasta ahora no hay hepatoprotectores con el hígado graso. No hay ninguna medicina que mejore el tema del hígado graso. Es cuento eso del Epavionta, Pasan, Hepatosan, Hígado-San, lo que venden en las calles, el otro, ¿cómo se llama? Higanatur, Silimarina, Silibina. Hay una serie de productos para el hígado, pero realmente no tienen ninguna importancia ni clínica, ni bioquímica, nada. Pero bajar de peso, sí. Pero es fácil decir, no baje usted de peso. Pero bueno, nosotros los gastroenterólogos nos basamos en guías de nutrición. Sabemos que los carbohidratos, las harinas, tortas, dulces, galletas, chocolates, todo lo que tiene exceso de glúcidos puede frenar la bajada de peso. Pero tienen que evitarlo para que haya bajada de peso, ¿no? No más gaseosas, no más embutidos, no más salsas, no más comida chatarra. Si quieren mejorar a las personas. Y recomendarles que su dieta sobre todo sea de carnes, pescado, 3 veces a la semana, como quieran, inclusive frito, milanesa, sudado. De frutos, ningún fruto que sea muy dulce, ¿no? Como esos mangos de palpa, la uva verde, la chirimoya, el plátano maduro, es igual las mismas indicaciones que da el endocrinólogo para sus diabéticos. Es casi las mismas, ¿no? Por ejemplo, pueden comer un plátano, pero que todavía cuando está medio verde, tirando amarillo, ¿no? Pero si ya está maduro y está pecoso, no lo van a poder consumir, porque tiene mucho carbohidrato y no van a bajar de peso. Igual el azúcar, ¿no? El azúcar rubia de preferencia que consuman, y si usaban 3 cucharillas para un jarro, que solamente consuman 1 cucharilla o media, lo suficiente como para que sepan que sí le han agregado azúcar a ese mate, a ese té, no sé, ¿no? 0 carnes rojas, 0 pollo, porque el pollo también sube de peso, lamentablemente, nada de leches, de lácteos, porque eso también hace que las personas no bajen de peso. Peor aún, la leche fresca, que tiene hormonas del crecimiento, que les dan los ganaderos para que multipliquen su producción lechera, ¿no? Y que coman pues más berries, ¿no? Arándanos, moras, aguaymanto, la uva negra, la granada, la fresa, la manzana, el membrillo, la pera, porque no estén dulces. Verduras como el perejil apionado, las crucíferas como repollo poliflor, ¿cómo se llaman estos arbolitos? Brócoli, col,
rábano, quión, palillo y el pescado. Todo eso se les anota. Tienen que bajar de peso. Claro que de 10 personas con hígado graso bajan de peso solo 5 o 6, un poquito más del 50%. Entonces, el hepatocarcinoma vamos a hablar en la próxima clase. ¿Ya? Muy bien, chicas. Cuídense todos. Ya nos estamos viendo.